Hola, mi nombre es Joss y el día de hoy les quiero compartir qué es lo que yo hago para iniciar y finalizar un mes en mi bullet journal, y también les voy a compartir cuáles fueron mis lecturas de enero, las cuales sinceramente tengo mucho que decir al respecto, así que si te gustaría saber todo esto, pues quédate y no me demoro más, vamos a comenzar. Lo primero que hice fue preparar mi bullet journal para el mes de febrero. Personalmente no me preocupé en absoluto por crear diseños hermosos y estéticos, en su lugar decidí hacerlo simple y práctico. Total me llevó media hora realizar todas las hojas, pero creo que los diseños pueden hacerse aún más minimalistas y de esa forma ahorrar mayor tiempo. Agregué una portada simple para poder tener una división clara entre los meses, después realicé un calendario de febrero con espacio suficiente para poder hacer anotaciones y una sección para mis objetivos del mes. Este tipo de calendario es muy útil para personas que somos más visuales o también para personas que prefieren planificar mes a mes en lugar de diariamente o semanalmente. Después, en una página hice un registro de mis gastos mensuales. Como pueden notar, es muy básico, pero cumple perfectamente con los propósitos que yo quiero. Después agregué un registro de hábitos. Este no lo hice a mano ya que sería muy laborioso y tardado hacerlo de esta forma. En su lugar conseguí una plantilla en internet y simplemente la imprimí y pegué en la página. Si es que desean utilizar esta plantilla, se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Personalmente me agrada ir rastreando mis hábitos porque me da una imagen clara de cómo es mi consistencia en ellos y en cuáles debería enfocarme más. Igual esta hoja no solo la ocupo para hábitos, sino que también pongo actividades que debo realizar diariamente y de esta forma no se me olvida hacerlas. Después dejo algunas hojas en blanco con un título simple. Estas páginas las ocupo exclusivamente para escribir mis pensamientos, reflexiones, metas y objetivos sobre el mes que inicia. De ahí continúa lo más importante para mí y es la planificación semanal. No es nada complicado de hacer, simplemente pongo una división de 4, utilizo un recuadro para pendientes generales de la semana y el resto para cada día de la semana. Ya por último está nuevamente la sección de journaling. De igual forma dejo algunas hojas en blanco y en este caso lo ocupo para escribir sobre mis reflexiones del mes que pasó. A mí me gusta hacer todo un ritual a la hora de escribir porque hace que la actividad sea mucho más divertida y placentera. Usualmente me preparo una bebida caliente, enciendo una vela y reproduzco mi música favorita. Estas son cosas que en general a mí me hacen feliz y te invito a que tú intentes implementar cosas que a ti te hacen feliz y lo hagas cuando escribes. Muchas veces los meses se nos pasan volando y realmente no somos conscientes de todo lo que vivimos en ellos, para bien o para mal. Cuando esto pasa, creo que es muy necesario tomarte un respiro y analizar todo lo que ha estado ocurriendo en tu vida. Es importante hacerlo porque de ahí es que obtenemos nuevos aprendizajes y lecciones que no habíamos notado antes y adquirimos mayor madurez y presencia en la vida. Hay diferentes métodos en los que podemos hacer esta introspección, pero mi favorito es escribir. Específicamente 2 escritos mensuales, uno al inicio y otro al final del mes. Para el inicio de mes suelo plantearme mis objetivos, metas, lo que deseo en mi vida y también lo que ya no quiero seguir teniendo o implementando. Y para el final del mes mis escritos son reflexiones de lo que pasó, de cómo reaccioné ante situaciones importantes y de qué manera me sentí. También aprovecho para agradecer un poquito a la vida. En mi caso, escribir suele resultarme fácil. Sin embargo, es cierto que hay ocasiones en las que no se me ocurre absolutamente nada para llenar esa hoja en blanco, y cuando ocurre esto, lo que hago es recurrir a Pinterest. Simplemente busco journal prompts o journal inicio del mes y entonces me salen muchísimas imágenes con preguntas e ideas que puedo desarrollar en mi diario. Pinterest es muy facilito de usar y pues ahí les dejo el tip para que también lo intenten cuando se queden sin ideas.
Personalmente creo que enero fue un buen mes lector porque leí 4 libros. No es la gran cantidad, yo lo sé, pero tampoco está nada mal. En cuanto a calidad lectora, la verdad es que no fue excelente, sí hubo un poco a deber, pero tampoco estuvo terrible. Entonces les voy a compartir mis lecturas del mes. Quizá ustedes ya las leyeron, quizá no, quizá a alguno les interese. Pero pues vamos allá. El primer libro es Roba como un artista de Austin Kleon. No tengo ni idea de cómo se pronuncia su apellido. Es este pequeño librito de acá y debo decir que lo tengo en mi librero desde hace muchos años. En su momento lo compré porque mi profesor me lo encargó. Fue literalmente lectura obligatoria para mí y lo leí como a los 15, 16 años. La verdad no puedo decir que la primera vez que lo leí hubiera sacado algo muy útil de este libro. Creo que fue como muy superficial para mí, como que fue todo muy escolar y muy obligatorio, entonces no le tomé la importancia que debía en ese momento. Pero este año decidí releerlo y dije, ok, lo voy a releer a ver qué tal, quizá esta vez me guste más, quizá le encuentre algo útil y oh vaya. Wow, realmente tenía muy poco valorado este librito. Y bueno, ¿de qué trata? Básicamente este autor nos habla desde su propia perspectiva cómo podemos desarrollar nuestra creatividad y sobre todo cómo podemos convertirnos en personas innovadoras. Muchas veces tenemos esta idea de que para ser innovador significa sí o sí crear cosas desde cero, ¿no? Como inventar cosas, inventar lo que sea, lo que tú quieras hacer y hacerlo desde cero, desde totalmente nuevo. Pero este autor nos dice y nos recuerda que esto es totalmente imposible porque hoy en día absolutamente todo ya está creado y realmente si nosotros queremos hacer eso no lo vamos a lograr porque no se puede. Entonces literalmente como dice el título, roba como un artista. El autor básicamente nos enseña a inspirarnos y a tomar ideas de otros trabajos, de cosas que ya están hechas, que ya están creadas y a partir de eso hacer nuestra propia creación con nuestra propia perspectiva y con nuestras ideas, etc. La verdad este libro me parece muy bueno por 2 razones diferentes. La primera es que la perspectiva del autor me parece muy clara. Su manera de contarnos todo esto creo que es muy concisa, va directo al grano, te explica las cosas tal cual, te pone también algunas citas, algunas referencias y creo que eso también ayuda mucho. Y la segunda cosa es que es un libro muy fácil de leer, o sea, es extremadamente fácil y muy divertido. Ok, mi libro está hecho un completo desastre porque literalmente tiene las hojas sueltas. Miren. Está súper roto este libro, pero en fin, me sirve. Mientras todavía sirva, eso es lo importante. ¿Y por qué les digo que es un libro divertido? Porque tiene un formato muy bonito. Ok, sí, ya se cayeron las hojas. En fin, les voy a enseñar lo que pueda. Ok, tiene como estos títulos en grande, lo cual creo que es bastante llamativo. Y en cuanto al texto, tiene formatos diferentes. Tiene como este de aquí que tiene un título y aquí tienen como texto, aquí en negritas y tiene otros formatos en los que tiene simplemente citas. Las citas la verdad es que están muy buenas, muy relevantes. Yo en mi caso, como el libro ya está valiendo pues popó, por no decir otra cosa, las hojas sueltas, muchas tienen como dibujitos. Ahora déjenme ver si encuentro una. Aquí hay una. Tiene como dibujitos bastante útiles. Entonces en mi caso, aprovechando que las hojas ya estaban sueltas, aproveché y las que me parecieron más útiles o más relevantes pues las pegué en mi habitación y básicamente eso es lo que a mí me está sirviendo ahora mismo como inspiración y para animarme a ser más creativa. Entonces, si tú, al igual que yo, este año lo que buscas es ser más creativo, más innovador, conectarte con tu autenticidad, pues definitivamente creo que este libro es ideal para ti. Es muy fácil de leer, muy cortito y tiene muchas cosas para sacar, muchas cosas destacables, tiene citas, consejos, tips y mucho para reflexionar. Entonces, sí, no tengo mucho más que decir al respecto. No tengo ninguna queja con este libro. Probablemente la única queja sería con la editorial por darme un libro que
literalmente no aguantó y se desmoronó, pero fuera de eso es un excelente libro, así que sí, te lo recomiendo. Ok, el siguiente libro es 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Pablo Neruda es un autor muy famoso, yo diría que es de los autores contemporáneos más importantes, es latinoamericano y yo también opinaría que sus libros ya son considerados clásicos. Como dice el título del libro, este es un poemario y es un poemario de amor. ¿Cuál es mi problema con este libro? Pues básicamente que no habla mucho sobre amor romántico o amor cursi o, no sé, empalagoso o lindo, sino que a lo largo de este poemario, y me fui dando cuenta conforme avanzaba la lectura, que Pablo Neruda expresa sus opiniones del amor, pero desde una perspectiva muy carnal. Personalmente fue extremadamente incómodo de leer este poemario. Para explicárselos mejor, es literalmente poemas descritos desde la perspectiva de un hombre sobre cómo se siente en el sexo heterosexual, obviamente. Y ok, no tiene nada de malo escribir poemas sobre sexo, sinceramente creo que está perfecto. El problema es que estos poemas tienen una perspectiva muy, no sabría cómo decirlo, muy incómoda, muy... simplemente no es agradable de leer, o al menos para mí no fue nada agradable de leer y realmente me quedé con un mal sabor de boca cuando terminé este poemario. Personalmente no me gustó nada este poemario, no sé si debería seguir leyendo este autor para darme una idea más completa de cómo es su trabajo. Quizá estoy dando una... estoy juzgando demasiado pronto, no lo sé. Si es que han leído a Pablo Neruda, por favor déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Realmente me tiene muy confundida este poemario y me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Quizá alguno de ustedes sí coincida con mi perspectiva y quizás otros digan, what the fuck, ¿de qué estás hablando? El siguiente libro es The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. En español el libro se llama El océano al final del camino. Y si no ubican a este autor, les comparto que este es el creador de la famosísima historia Coraline, la película de Coraline. Él escribió el libro. La historia básicamente nos habla de un señor que al salir de un funeral decide simplemente visitar la casa donde vivió durante varios años de su niñez, y todo esto es como muy improvisto, sin planearlo, pero cuando llega recuerda que su casa fue demolida y pues ya no hay nada que visitar, así que en su lugar va a la casa de sus vecinos de ese entonces, de cuando era un niño, y ya estando allá se pone a recordar cosas que vivió cuando tenía 7 años. Hasta aquí todo parece muy normal. La cosa es que cuando vas avanzando en la historia van pasando cosas medio extrañas y muy fantasiosas, y de repente ya no estás en una simple novela de un relato de un niño y su familia, sino que ya estás totalmente en un mundo fantástico y surreal. Y creo que esa es un poco la magia de Neil Gaiman. Si han visto la película de Coraline, y voy a referirme a ella porque pues es su historia más famosa y creo que es una de las películas más famosas para la mayoría de personas, pues creo que ya podrán hacerse un poco la idea la clase de fantasía que tiene este libro. Al igual que la historia de Coraline, este tiene criaturas fantásticas, tenebrosas, tiene situaciones que dan muchísimo miedo, pero contadas de una manera como muy cotidiana y que realmente no dan tanto miedo, pero sí dan miedo. Y en sí tienen vibes totalmente de Coraline, pero no es Coraline, es una historia totalmente diferente. Creo que este libro es del tipo que te dejan muchos mensajes y muchas reflexiones, y dependiendo de cómo tú lo tomes, pues ya ves que le sacas o que le entiendes. Y personalmente, conforme lo que yo entendí y lo que yo comprendí, es que habla mucho sobre el proceso de ser un niño y de pasar a la adultez, y de cómo incluso siendo adultos seguimos cargando como este niño interno. Y otra cosa de la cual habla, y quizá esto sí es un poco más personal, a lo mejor ustedes si llegan a leer esto no lo interpretan de la misma manera,
pero conforme lo leía hubo momentos y hubo ciertos textos que me hicieron sentir que hablaba de el trauma y específicamente el trauma en la vida de un niño, el cómo es que pues un niño o una niña pase por una situación difícil, el cómo lidia con eso y el cómo esto también se transforma en algo muy importante y muy trascendental en su interior, en su psicología, sus emociones, en su forma de ver la vida, y también cómo el trauma infantil se desarrolla en tu adultez y cómo te marca de por vida. Creo que es algo que toca este libro y no lo toca directamente, sino que lo hace de una manera muy como entre líneas, como que tienes que ahí deducir un poco lo que está pasando. Y básicamente eso, tiene mucho de qué reflexionar, mucho de qué sacarle y se los recomiendo mucho. Realmente es un libro que sí vale la pena comprar. No solamente este, sino cualquier libro del autor, les recomiendo que lo lean. Creo que tiene una redacción muy hermosa, muy única, y definitivamente es algo que deberían leer al menos una vez en su vida. El siguiente libro y último que leí es El bestiario de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor latinoamericano muy famoso, también uno de los contemporáneos más importantes, y básicamente este libro es una recopilación de cuentos. Sus supuestos son maravillosos, tienen esta magia del boom latinoamericano del realismo mágico. Eso significa que estos cuentos tienen muchísima fantasía, pero contada de una manera cotidiana. Yo diría que todos tienen una narración de estilo, empiezan sucesos cotidianos, todo está normal, de repente pasan cosas paranormales o fantasiosas o fuera de lo normal y luego ocurre una gran revelación, ¿no? Ocurre el gran clímax y es como el gran boom de todo el cuento, y básicamente todos los cuentos tienen este orden. En cuanto a la redacción de estos cuentos, puedo decirles que no es tan sencilla. Es cierto que algunos clásicos son más difíciles de leer y yo diría que muchos de estos cuentos sí son bastante complicados de leer. No todos, la verdad es que sí hubo algunos cuentos que son bastante sencillitos, ligeros, rápidos de leer, pero sí hubo unos 2, 3 cuentos que sí están muy difíciles de leer. Tienes que tener muy buena comprensión lectora. Incluso hubo uno en específico que literalmente lo acabé de leer y me quedé como de qué rayos acabo de leer, no entiendo nada. Tuve que irme a Google a buscar una sinopsis y una reseña al respecto porque de verdad no entendía qué rayos acababa de leer. Pero a pesar de que la lectura es un poco complicada, yo diría que igual vale totalmente la pena leer estos cuentos. Y pues eso es todo. Básicamente esas fueron mis 4 lecturas del mes. Como ya se habrán dado cuenta, hubo muy buenas lecturas y muy malas lecturas, pero no me quejo. La verdad es que estoy bastante contenta con lo que logré este mes en cuanto a lectura. Y no sé, déjenme en los comentarios qué es lo que leyeron ustedes este mes de enero. La verdad creo que es una excelente manera de recomendarnos libros mutuamente. Quizá alguna de sus lecturas me guste y la agregué en mi wishlist. Y aquí termina el video de hoy, espero les haya gustado. Si es así, les invito a dar like aquí abajo y a suscribirte si aún no lo estás, porque así podemos vernos en futuros videos y en futuras charlas. Cuídate mucho, bye.